hasta las rutas comerciales que conectaron ambos países. Nuestras relaciones han venido creciendo, pero no a la velocidad y la verdadera dimensión que corresponde. Por eso hoy nos detenemos por un momento para analizar este panorama, a fin de trazar un camino común hacia el futuro. En ese sentido, en un mundo cada vez más conectado, resulta esencial explorar nuevos horizontes de colaboración, lo cual ha impulsado a un grupo de empresarios peruanos y brasileros a dar un paso adelante, constituyendo en el mes de marzo del 2024 la primera Cámara de Comercio Brasil-Perú en la ciudad de Sao Paulo, y a inicios del 2025 su sede en Lima, siendo su principal objetivo convertirse en el más breve plazo posible en el principal puente de conectividad y relacionamiento entre empresarios peruanos y brasileños. La implementación de la Cámara Binacional Brasil-Perú representa un paso crucial en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas entre estos dos países, pues colabora, impulsa y facilita la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un apoyo valioso a todas aquellas interesadas en ingresar al Perú o a Brasil, según el caso, además de proporcionar orientación y capacitación para que puedan competir en ambos mercados. Facilita el comercio y la inversión, creando un ambiente propicio para el comercio bilateral y la inversión extranjera directa, fomentando la colaboración y relacionamiento empresarial entre empresas brasileñas y peruanas, motivando entre estas la formación de alianzas estratégicas. Ayuda a identificar y eliminar barreras comerciales, contribuyendo a la simplificación del comercio y el acceso a los dos mercados, e identifica a favor de sus asociados oportunidades de negocios emergentes en ambos mercados, incluyendo sectores estratégicos y nuevas áreas de inversión, promoviendo así la diversificación de las economías de ambos países. A lo largo de estos meses de operaciones, tanto en el Brasil como en el Perú, Cambraper ha demostrado ser una organización seria, ágil y dinámica, posicionándose como un referente de las relaciones brasilero-peruanas, participando y organizando en diversos espacios, tales como desayunos empresariales, foros internacionales, misiones empresariales, ruedas de negocios, programas de capacitación, así como teniendo una presencia activa dentro de las principales ferias internacionales, tanto del Perú como del Brasil, colaborando de esta manera con la generación de oportunidades de negocios y de integración para nuestros asociados, así como entidades aliadas de ambos países. Del mismo modo, durante estos primeros meses de vida institucional, Cambraper ha suscrito diversos convenios y acuerdos institucionales con importantes organizaciones públicas y privadas, tales como gremios, cámaras y agencias de inversión en ambos países, poniendo su red de conectividad empresarial en favor de sus asociados tanto brasileños como peruanos. Resulta importante, del mismo modo, destacar la labor de difusión sobre las oportunidades empresariales y de negocios entre el Perú y Brasil, así como los cambios que necesitamos implementar para mejorar el flujo comercial y de inversiones, campo en el cual la Cámara Brasil-Perú también viene liderando, con el lanzamiento desde el mes de marzo del 2024 de la primera revista empresarial especializada en las relaciones comerciales y de negocios de ambos países, siendo su difusión digital a más de 20.000 puntos y en ambos idiomas, contando cada número con interesante información, artículos, notas periodísticas y otros datos legales, económicos, financieros y comerciales, que sin duda permite a los lectores conocer sobre las diversas opciones de negocios y de inversión que giran en ambos países, además de ser un espacio de difusión de las actividades que realizan nuestros asociados y aliados ubicados en ambos mercados. La Cámara de Comercio Brasil-Perú es, por tanto, una apuesta audaz de empresarios de ambos países que creen en el potencial de esta relación. Una apuesta por unir nuestras capacidades y aprovechar las oportunidades que se presentan ante nosotros en un mundo globalizado. Juntos podemos crear un nuevo espacio de interrelación empresarial donde las ideas fluyan, las alianzas se formen y los proyectos se hagan realidad. Es un espacio donde la amistad entre Perú y Brasil se transforma en una prosperidad compartida,
Así es que hoy invitamos a empresarios, inversionistas, comerciantes, asociaciones y demás a unirse en esta emocionante travesía. La Cámara Brasil-Perú está lista para ser ese motor que impulse el desarrollo y la conectividad entre ambos países. Cámara de Comercio Brasil-Perú, uniendo empresarios y construyendo un futuro común. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar titulado Aspectos clave a considerar del convenio para evitar la doble imposición tributaria Perú-Brasil, organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Perú, evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora y que está dirigido a aliados e invitados especiales de la Cámara de Comercio Brasil-Perú. En esta ocasión, hemos considerado tratar este tema por considerarlo de relevancia, ya que la existencia de los convenios para evitar la doble imposición tributaria permite, de alguna forma, generar un ambiente más favorable para la inversión, debido a que garantiza un marco de seguridad jurídica que transparenta al inversionista extranjero qué tanto tendrá que tributar si decide invertir en el país y, sobre todo, que se conozca que de una misma ganancia no tenga que tributarse 2 veces. Ese es, pues, el motivo del presente webinar, brindar estos alcances sobre esta beneficiosa situación entre Perú y Brasil. En estos momentos doy el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Perú. Buenos días, Rafael, adelante. Gracias, Silvia. Solo robarles un par de minutos. En primer lugar, agradecer la presencia de nuestros asociados, de nuestros aliados y algunos invitados que participan el día de hoy a esta tan importante e interesante temática que vamos a tratar sobre cómo evitar la doble imposición tributaria en base a un acuerdo que tenemos con Mercosur, ¿no? Y que involucra también ciertamente a Brasil. En esta ocasión, este trabajo ha sido diseñado por nuestro Comité de Tributación Internacional, liderado por Carlos Vargas, a quien agradezco sinceramente el trabajo que viene realizando, y tendremos la participación de la doctora Indira Navarro, del Estudio Torres de Torrelara, experta en temas de tributación internacional, quien será la que ya expondrá a detalle los alcances, ¿no? Y espero que haya algunas suerte de ejemplos que nos puedas brindar, Indira, respecto de esta temática que involucra tanto empresarios de Perú con operaciones en Brasil, como empresarios brasileños con operaciones en el Perú. Solo finalmente comentarles que la Cámara de Comercio Brasil-Perú, si bien es cierto, es una cámara muy nueva, tenemos 1 año y medio en Brasil y menos de 6 meses en Perú. Durante todo este tiempo hemos realizado una serie de actividades, eventos, hemos implementado una serie de servicios para nuestros asociados y estamos prestos a invitarlos a los que aún no forman parte de nuestra cámara a asociarse. Es una cámara viva, es una cámara muy potente, con una red de contactos muy grande, tanto en el Brasil como el Perú, para facilitar tanto a los peruanos que quieran hacer negocios en el Brasil como brasileños que quieran hacer negocios en el Perú, facilitar su proceso de entrada, su proceso de conectividad, su proceso de desarrollo de actividades empresariales en ambos países. A lo largo de lo que va este año hemos hecho varios desayunos empresariales en Perú y en Brasil. Hemos realizado varios eventos, webinars como el que estamos hoy en día presentando. También hemos desarrollado programas de capacitación. La Cámara cuenta hoy en día con un centro de estudios, el cual ya comenzó a operar desde finales del mes de octubre. Contamos con un centro de arbitraje, contamos con una revista institucional. Participamos en las principales ferias internacionales, tanto en el Perú y en el Brasil, fomentando y promocionando las marcas asociadas. Eso es parte de lo que hacemos hoy en día y esperamos nuevamente tenerlos con nosotros a todos aquellos que tengan intereses, tengan operaciones o crean en el poder del networking a través de, el trabajo desarrollado por una Cámara de Comercio como la nuestra. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que hemos creado a favor de ustedes. Muchas gracias, doctor Rafael Torres. El día de hoy, como lo ha mencionado el doctor, escucharemos a dos especialistas en el tema, el doctor Carlos Vargas Alencastre, quien es presidente del Comité de Fiscalidad Internacional de la Cámara PER, quien compartirá con nosotros su experiencia en la temática a tratar el día de hoy.
Seguidamente, la doctora Indira Navarro Palacios, quien es especialista en Derecho Tributario de TITL Abogados, socia principal y líder del área tributaria en el citado estudio de abogados en Perú, ella nos hablará justamente de los aspectos clave a considerar en estos convenios para evitar la doble imposición tributaria en las relaciones entre Perú y Brasil. Debemos decirle que al finalizar ambas intervenciones pasaremos a una pequeña ronda de preguntas, si el tiempo nos lo permite, por lo que pedimos que mientras duren las exposiciones, redacten en el chat del Zoom sus preguntas para ser contestadas al final de ambas, ¿no? Sí, les pedimos que sean muy concretas y que coloquen el nombre del expositor a quien va dirigido. Ya, sin más preámbulo, entonces dejo en el uso de la palabra a Carlos Vargas Alencastre, presidente del Comité de Fiscalidad Internacional de la Cámara PER, para que inicie su exposición. Adelante, Carlos. Gracias, Silvia, eh, por la presentación. Muy buenos días a todos los presentes. Bons días, pessoal. Muy buenos días. Tengo el placer como director de Fiscalidad Internacional de la Cámara hacer la apertura, digamos, de este webinar sobre el CDI entre Perú y Brasil, porque la protagonista principal va a ser Indira Navarro, quien es socia principal del estudio Torres y Torres Lara, especialistas en temas tributarios. En lo que corresponde a mi parte como director de Fiscalidad Internacional, yo solamente voy a tocar dos puntos que considero esenciales compartir. Uno de ellos es mi experiencia como parte, digamos, de la experiencia de tener una compañía tanto en Brasil como en Perú. Y esa experiencia yo creo que podría de alguna manera ser algo interesante para aquellos que están viendo la oportunidad de tener eh, la posibilidad de interactuar en negocios, ya sean de servicios o de hacer algún tipo de comercio. En primer lugar, la operación que se puede hacer entre Perú y Brasil es muy interesante de todo punto de vista, sobre todo comercial. Hay muchas oportunidades de negocio y cuando se dan las operaciones entre partes relacionadas, en este caso de servicios, ya Indira profundizará al respecto, hay una retención de la fuente que tiene que aplicar, se tiene que aplicar en cada país y que es recíproca, ¿no? Y esta es del 15% solamente. Y este 15% de retención sirve a su vez como crédito para la empresa del país donde ha sido afectada la retención, lo cual es una maravilla porque en realidad es justamente lo que se logra con este CDI, de que no se tribute doblemente, ¿no? Sino que se aproveche ese convenio para evitar esa doble tributación. Por lo demás, pueden contar todos los miembros socios de la Cámara para cualquier consulta a través de nuestros canales, digamos, de comunicación, para poder apoyarlos sobre cualquier consulta que tengan sobre la materia tributaria, que es muy compleja, como lo comentábamos con Indira antes de empezar el webinar, que inclusive Brasil está a puerta de empezar el año 2026 con la nueva reforma tributaria, con la complejidad que ello implica, y a fin de año están por presentar su primer año de su declaración jurada de precios de transferencia, con toda la exigencia que ello conlleva. Ya están con el Pilar 2. Nos vienen pidiendo ya algunos clientes de Brasil servicios de Pilar 2. O sea, es muy agresiva la receta federal en temas tributarios, definitivamente. La segunda parte y última que quisiera comentarles a todos los participantes, miembros de la Cámara y a aquellos que no lo son aún, al igual que Rafael, los invitamos a que se unan a nuestra Cámara, porque es una Cámara muy activa
tanto en Brasil como en Perú, y yo les aseguro que van a tener muchos beneficios muy buenos y que les va a servir para vuestro propósito. Con respecto a los CDIs, yo soy un ferviente creyente de que los CDIs son la llave para que un país pueda tener una expansión como país en la parte económica. Por ejemplo, si hacemos una fotografía en este momento de los países de la región, en Perú solo tenemos 8 tratados de CDI bilaterales y un tratado multilateral, que es el Tratado de la CAN con Ecuador, Colombia y Bolivia. O sea, son 9 CDI. En cambio, Chile, que es nuestro país cercano, vecino, tiene 37 CDI. Imagínense la diferencia de tratado y cómo le ha ido a la economía chilena en los últimos 20 años, excepto por el último quinquenio, digamos que ha sido un tema más que nada de manejo de políticas económicas, ¿no? Brasil tiene 36 CDI. Ello explica bastante el dinamismo, por lo cual la mayoría de las multinacionales están ubicadas en Brasil, además de, obviamente, de la grandeza de la economía brasileña. Tiene más de 200 millones de habitantes. Es un continente, solo el país es un continente, hablándolo así. Y México, solo México tiene 60 CDI. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el próximo gobierno que elijamos, espero que elijamos bien en esta oportunidad en el Perú, eh, debe tener un equipo que se dedique exclusivamente a ver los CDIs con los diferentes países. Acabamos de cerrar uno ayer, antes de ayer, con el Reino Unido, uno más, o sea, ya no serían 9, 10. Vamos sumando, pero la idea es que tengamos que ser mucho más ágiles para poder avanzar y recuperar el tiempo perdido. Habremos perdido 20 años, por lo menos, en haber avanzado, porque tenemos todas las posibilidades de ser un país mucho más avanzado de lo que somos. Y aún, sobre todo ahora que tenemos el proyecto de conectar vía ferroviaria Brasil con Perú. Bueno, en conclusión, nos espera un mundo por delante. Esto del CDI Perú-Brasil es una maravilla. Ya eh, dejo en uso de la palabra a la doctora Indira Navarro, a quien la felicito porque recientemente salió nominada en el World TT de la International Times Review como una excelente tributarista en Perú, y la conozco hace muchos años y tiene un perfil profesional muy alto, y ella va a poder, ella va a darles una gran explicación y todos vamos a quedar muy satisfechos de su explicación. Así que muchas gracias por la atención y Indira, por favor, te dejo con nuestros asociados. Gracias. Gracias, Carlos, por tus palabras. Gracias, Rafael. Gracias, Silvia. Gracias, Jacqueline. Y gracias a todos por permitirnos estar con ustedes a esta hora de la mañana. Yo quisiera compartir la presentación que vamos a trabajar y sí pediría si por favor me pueden comentar si estoy proyectando adecuadamente. Sí, te falta en pantalla completa nomás. ¿Está en pantalla completa ahora? Aún no. Ahora sí. Adelante, Indira. Listo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. El motivo de la reunión que tenemos ahora es precisamente que podamos llegar a mencionar algunos aspectos clave para considerar dentro del mundo que es el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre Perú y Brasil. Y decimos aspectos clave claramente porque en un webinar no vamos a poder definitivamente abordar exhaustivamente el tema porque es un acuerdo internacional que tiene muchos parámetros.
pero sí nosotros nos quedaríamos muy felices, tanto la Cámara como nosotros como estudio, en la medida que ustedes por lo menos puedan tener elementos muy puntuales que les permitan tener presente esta situación tributaria al momento de celebrar sus acuerdos comerciales entre Perú y Brasil. Entonces, primero plantearles la agenda que tenemos. Un segundo que me está corriendo la presentación. La agenda que vamos a presentar, en el entendido que tenemos este espacio, va a pasar por dos fórmulas de intercambio comercial. Y para poder aterrizar mucho más el tema y poder llegar a los ejemplos que mencionaba justamente Carlos, que sería ideal que lleguemos a lo concreto y no nos quedemos solamente en la teoría, vamos a presentarles desde la perspectiva de Brasil como proveedor y del cliente peruano cómo funciona la operatividad comercial de la primera fórmula más común, que sucede cuando hay un interés de Brasil de operar en Perú y toma la decisión de operar como una empresa domiciliada en Perú, localizándose en Perú. Y el segundo punto, donde vamos a entrar a la materia real, que es el convenio para evitar la doble imposición celebrado en ambos países, que lo vamos a poder apreciar en su gran magnitud cuando veamos que existe la posibilidad de prestar servicios desde el exterior sin que se afecte demasiado la decisión comercial por elementos tributarios. Entonces, brevemente vamos por el primer punto. Muchos de ustedes ya lo deben conocer si han emprendido en Perú. Y para aquellos que todavía no lo tienen tan claro o lo quieren refrescar, avancemos un poco de esta manera para poder hacer una comparación con la situación del convenio y poder ver en qué nos beneficia realmente en su real extensión. En primer lugar, si proveedores de Brasil, por ejemplo, desearan vincularse con clientes peruanos, una fórmula bastante usual, digamos, es que opere como una empresa domiciliada en el Perú. Y eso implicaría, en lo corporativo, por lo menos, constituir una persona jurídica en el Perú. Llamémosle pues sociedad porque es la más común, o el término más genérico, le digamos empresa. ¿Cómo funciona la tributación en el Perú? Y esto no para extendernos, sino nuevamente para que tengamos la posibilidad de comparar y valorar el convenio. Si una empresa se constituye en Perú, tiene dos principales tributos que van a incidir directamente en la decisión que se tome y obviamente en la carga tributaria. Una empresa domiciliada en el Perú tributa fundamentalmente, porque obviamente hay un marco jurídico mucho más grande, con un impuesto a la renta del 29.5% que se aplica sobre sus rentas netas de fuente mundial, es decir, la persona jurídica que se localiza en Perú tributa por todas las rentas que genere tanto en Perú como fuera del Perú. Y además de saber eso, debemos tener presente también que si lógicamente empresas prestadoras de servicios brasileñas son las que querían llegar al Perú para atender clientes, lo más probable es que el accionariado de esa empresa esté compuesto por accionistas, personas jurídicas o personas naturales domiciliadas en Brasil. Cuando se pretenda hacer la remesa de resultados a Brasil, en Perú aplica el impuesto a los dividendos con la tasa del 5%. Un segundo tributo que es importante que mencionemos también es el impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas que se aplica en Perú es con la tasa del 18%. Y para no extendernos mucho en ese punto, decirles que se comporta de una manera muy similar al IVA, al impuesto al valor agregado que se conoce tanto o que realmente se conoce en casi todos los países. Estos los mencionamos como principales por dos o tres razones básicas. Primero, porque son los que más carga tributaria tienen cuando una persona jurídica se localiza en Perú para prestar servicios desde Perú. Segundo lugar, porque son los dos, digamos, principales pilares de sostenimiento de la recaudación del Perú. Estos tributos son administrados por la Administración Tributaria Peruana, llamada SUNAT, administrados, cobrados y todos los demás aspectos vinculados a ellos. Y en tercer lugar, porque hay que saberlo, porque son los dos tributos que más se fiscalizan en Perú, son más revisados por la Administración Tributaria Peruana. Entremos un poquito nada más a cada uno.
para poder reconocerlo. El impuesto a la renta, como ya lo adelantamos, es la tasa del 29.5 sobre la renta, sobre la ganancia, sobre el rendimiento, no es sobre el ingreso. Y estas rentas, básicamente, si lo queremos simplificar, notoriamente, si existen profesionales en la contabilidad o en la administración, seguramente han podido apreciar que esto es un poco más complejo, pero básicamente estamos hablando de la determinación del impuesto a la renta sobre la base del ingreso grabado menos los costos y gastos deducibles según la norma tributaria. Sobre eso se aplica, sobre esa ganancia, el 29.5 del impuesto a la renta empresarial. Además, se tienen que hacer pagos a cuenta mensualmente que no pueden bajar del 1.5% de los ingresos mensuales. Ya hemos mencionado que también, como probablemente estemos hablando de la estructuración de un grupo empresarial localizando una persona jurídica en Perú, pero que a su vez tiene accionistas en Brasil, hay que aplicar la tasa del 5% por impuesto a la renta a los dividendos. Esos son dos factores que es importante que tengamos en la cabeza si es que vamos desde Brasil a Perú. El impuesto general a las ventas, como ya hemos dicho, es el IVA, el impuesto al valor agregado, la tasa es 18% y grava prácticamente todas las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios en el Perú. Grava la venta de bienes en el Perú, grava la prestación de servicios en el Perú, grava, y acá resalto, también la utilización de servicios en el Perú prestados por no domiciliados. Puntualizo ahí porque lo vamos a retomar más adelante. Grava la primera venta de inmuebles efectuada por los constructores, contratos de construcción e importaciones. Prácticamente casi todas las operaciones realizadas en territorio peruano en el país van a estar gravadas con el IGB. Y su fórmula para la determinación, al igual que en el caso del impuesto a la renta, que grava la renta o el rendimiento o el margen, este también pretende gravar el valor agregado. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente en que nuestras operaciones las afectemos, si somos una empresa, con el 18%, y que a su vez, al tener ese llamado débito fiscal, que es el 18% que estamos incluyendo en nuestra factura, que incluso lo podemos trasladar al usuario, económicamente hablando, tenemos derecho a utilizar como crédito para la determinación de ese tributo todo el IGB que grabó nuestras compras. Entonces, tenemos que el 18% se aplica sobre esa diferencia y eso es lo que pagamos a la Administración Tributaria Central. La del Gobierno Central se llama SUNAT. Quienes son peruanos saben perfectamente que la administración tributaria se ha visto robustecida, fortalecida en este último tiempo, y para aquellos que no han tenido contacto con ella, saber que lo que ya hemos mencionado, que está bastante consolidada y que básicamente estos dos tributos son los primeros o los principales que son verificados por la administración tributaria, aun cuando el contribuyente declare. La administración tributaria tiene todo el derecho de verificar esa determinación tributaria. ¿Qué otros tributos existen? Existen claramente otros tributos, vamos a mencionar solamente algunos que pueden resultar importantes, pero en su cuantía no tanto como los dos que ya mencionamos. Entre otros tributos tenemos que en Perú existen licencias, derechos y arbitrios municipales, por ejemplo, por la prestación de servicios públicos. Tenemos un impuesto a los activos netos, llamado impuesto temporal a los activos netos, que se aplica con la tasa del 0.4% por el exceso del millón de soles de activos, que es más o menos por el exceso de $250.000 aproximadamente. Sobre ese exceso se aplica el 0.4%. Lo interesante del impuesto a los activos es que si se paga dentro del plazo, va a poder ser utilizado como crédito contra el impuesto a la renta empresarial que mencionamos al inicio. Por eso es importante pagarlo a tiempo, si no, no lo vamos a poder hacer así. Tenemos también un impuesto a las transacciones financieras del 0.005% que grava básicamente las operaciones que se realizan a través del sistema financiero. Más allá de la tasa que se ve que es pequeña, en realidad la intención de este tributo es mucho mayor. Colabora con la administración tributaria para poder llegar a detectar en algún momento, con certeza o no, inconsistencias. ¿Por qué? Porque el ITF grava cualquier acreditación o cualquier débito de cuenta prácticamente, porque hay algunas excepciones, pero son muy pocas. Y la administración tributaria en ocasiones suele partir de la premisa que cualquier acreditación es un ingreso grabado para la empresa, lo cual vamos a terminar desvirtuando si no es así. Entonces, para lo que sirve el ITF es para que la administración tributaria pueda hacer cruces y dotarla de información que le va a permitir saber
y conocer los ingresos y los gastos de los contribuyentes. También tenemos un impuesto selectivo al consumo, dependiendo de la venta de bienes que se trate, cerveza, alcohol, juegos de casino, máquinas tragamonedas, entre otros. Y tenemos 3 tributos municipales ya no administrados por el gobierno central que vale la pena mencionar. El impuesto de alcabala, que se paga a las municipalidades provinciales cuando efectivamente se realizan adquisiciones de inmuebles, casas, departamentos, terrenos, todo lo que sea inmueble, pues la compra va a estar sometida al impuesto de alcabala, que es del 3% del valor de la compra, con una pequeña deducción en la base. Tenemos también un impuesto al patrimonio vehicular por tener vehículos, carros, automóviles, camionetas, también con la municipalidad provincial, donde se aplica la tasa del 1%, y este tributo sí menciono que solamente será exigible por 3 años a partir del año siguiente en que el vehículo sea inscrito en los registros públicos peruanos. Y finalmente mencionar que existe un impuesto también patrimonial, es el impuesto predial, esta vez ya no a la municipalidad provincial, sino a la municipalidad distrital, donde está ubicado el inmueble, nuevamente casa, habitación, terreno, con tasas progresivas dependiendo del valor del inmueble. Entonces, esto es una pincelada muy general de lo que implicaría para algún inversionista de Brasil llegar a Perú operando como una empresa domiciliada en territorio peruano. Dejamos aquí esta parte y reiteramos que lo hacemos para que tengamos la capacidad de poder entrar a ver el convenio y darle las reales dimensiones que tiene su existencia para nuestro relacionamiento comercial entre Perú y Brasil. ¿Cuál es el segundo camino para llegar a Perú? Es operar como una empresa no domiciliada en el Perú, es decir, que proveedores del exterior presten sus servicios sin tener que localizarse en Perú. Los presta porque tiene clientes en Perú y lo presta desde el exterior. Vamos a ir de lo general y vamos a terminar aterrizando en el convenio para evitar la doble imposición. Primero decirles las reglas generales para que vean cómo es el marco general en Perú. En Perú, cuando operamos de la forma mencionada y vamos a tener que aterrizar concretamente, vamos a trabajar el caso más común que hemos podido detectar, por lo menos en las consultas que llegan al estudio. Básicamente tiene que ver con operaciones prestadas del exterior a clientes peruanos. Siendo así, nuevamente, los 2 tributos más relevantes, al igual que operando localmente, serán el impuesto a la renta, en principio, y el IGB, con menos relevancia, como lo vamos a comentar seguidamente. ¿Por qué? Porque va a suceder y vamos a utilizar un esquema que vamos a repetir reiteradamente para que podamos empezar a hacer nuestras propias comparaciones. Este es un esquema muy básico donde tenemos hacia la mano izquierda una empresa domiciliada en Perú y hacia la mano derecha una empresa domiciliada en el exterior. Le vamos a llamar la no domiciliada en Perú. Todavía no le pongamos un nombre ni un país, pero primero queremos empezar a mirar cómo se comporta Perú respecto de proveedores del exterior. Digamos que esta empresa no domiciliada en Perú, en el exterior, le presta servicios a la empresa domiciliada en Perú, que es su cliente, y se acuerda un precio y se le paga. Hay una creencia o convicción que hemos podido percibir cuando atendemos consultas tributarias en que de plano se cree que cualquier pago que efectúe una empresa domiciliada en el Perú a una empresa no domiciliada en el Perú, de todas maneras, ese pago va a tener que someterse a una retención del impuesto a la renta del 30%. Es una verdad, digamos, a medias. ¿Por qué? Porque no es un razonamiento tan directo. No es que debemos pensar que cada pago que se efectúe a una empresa no domiciliada tengamos que retener sobre ese pago el 30%, sino que lo primero que tenemos que hacer es que saber para esa empresa no domiciliada y verificar si es que ese pago que está recibiendo es renta de fuente peruana. La única manera que la Administración Tributaria Peruana, SUNAT, llamada SUNAT, tenga esa capacidad de exigir una retención del 30%, y vamos a ver que tampoco es tan cierto que sea siempre el 30%, lo primero que tenemos que mirar es si es renta de fuente peruana. Antes de hablar de dinero, primero, ¿es o no renta de fuente peruana? ¿Qué pagos califican entonces como rentas de fuente peruana? Esto es muy importante por lo que ya hemos dicho. No todos los pagos califican como renta de fuente peruana, por lo tanto, no todos los pagos tienen que someterse a una retención para ser emposada ante la SUNAT. Cuando existe renta de fuente peruana,
cuando se paga al no domiciliado, por ejemplo, por la cesión o venta de predios o bienes físicos, si estos están ubicados en el Perú, por asistencia o servicios digitales provenientes del exterior, y en este caso, fíjense bien que es cuando sean utilizados económicamente en el Perú. Puntualizamos porque es un tema que cobra bastante relevancia. En el caso de capitales colocados en el Perú o en el caso de intangibles que generan regalías para ser pagadas al proveedor del exterior, el criterio que vincula esas rentas a la administración tributaria peruana es que se utilice económicamente en el país el bien o que estas regalías sean pagadas por empresas domiciliadas. Y acá tenemos un tema que mencionar también relacionado con lo anterior. Para actividades civiles, comerciales o empresariales que no sean las anteriormente descritas, va a importar como criterio de conexión con la Administración Tributaria Peruana que estos servicios sean realizados en territorio peruano. Y en el caso de los dividendos, basta que la entidad que los distribuya esté domiciliada en el país. Entonces, solo cuando estas cosas suceden así, va a calificar el pago que se tiene que realizar al exterior como renta de fuente peruana. Si no estamos dentro de estos que se llaman técnicamente criterios de vinculación con Perú, pues ese pago no tendría por qué someterse a imposición en el Perú. Entonces, un primer ejercicio que deben hacer y que se debe pensar, y seguramente se hará lo mismo de manera inversa cuando el proveedor sea Perú y nuestro cliente esté en Brasil, verificar los criterios de vinculación que tiene cada estado para gravar determinada renta. Todavía no hemos llegado al convenio, estamos hablando de los aspectos generales, repetimos nuevamente para que le demos mayor valor al convenio cuando lleguemos a él. Entonces, las rentas de fuente peruana pagadas a no domiciliados solo se van a encontrar sujetas a retención con estas tasas. Es correcto, nuestra tasa general es 30%, pero no es la única. Es la tasa general. Si no estamos dentro de las excepciones, vamos a tener que volver al 30%. Pero, por ejemplo, si estamos hablando que provienen del exterior servicios de asistencia técnica, incluso la tasa puede llegar a ser solo del 15% si se cumplen con las formalidades y, por ejemplo, se cumple con una formalidad que a veces no suele tenerse en cuenta, que es que un informe de auditora valide que es una asistencia técnica. Y esto es exigible a partir de 140 UITs, que más o menos en dólares son unos $214.000. Cuando estamos más o menos en servicios de asistencia técnica prestados por ese monto a más, necesitamos del informe de la auditora para que nos valide que es una asistencia técnica y que podamos aplicar la retención del 15%. ¿Qué otra situación existe? Por los intereses. Si le pagamos intereses a un no domiciliado, si no son partes vinculadas, se aplica una tasa del 4.99% por una gran cantidad de ese interés que vamos a pagar al exterior. Pero si son partes vinculadas, regresamos a la tasa general del 30%. Y los dividendos ya hemos mencionado que estamos en el orden del 5%. Entonces, hasta aquí, para poder uniformizar los conceptos, ¿qué es lo que tenemos que ir mirando? Que en el caso de operaciones con no domiciliados, no todos los pagos necesariamente tienen que ser sometidos a retención en Perú. Primero tenemos que saber si se está generando renta fuente peruana que vincule esas rentas con la administración tributaria peruana. Y una vez que pasamos por ese filtro y decimos sí, es renta de fuente peruana, ok, vamos a verificar si le corresponde una aplicación del 30% o alguna de las otras tasas que hemos mencionado. Repito, todavía no estamos llegando al convenio y vamos a llegar muy pronto a él. Un segundo tributo que también aplica cuando se contrata con proveedores del exterior es el impuesto general a las ventas, por algo que puntualizamos al inicio. Regresemos a nuestro esquema, que lo vamos a ver tantas veces que sea necesario para que lo podamos recordar y lo podamos comparar. Tenemos una empresa domiciliada en el Perú, una empresa domiciliada en el exterior. Tenemos la domiciliada en el exterior que le presta servicios que son utilizados en Perú. En este caso hay una norma que expresamente señala, que la mencionamos al inicio, que el contribuyente será quien usa el servicio prestado por el no domiciliado. Entonces, quien debe pagar el IGB por la utilización de servicios no es exigible al no domiciliado, será exigible al usuario del servicio. Siendo así, si es exigible al usuario del servicio, la afectación no irá directamente a la operación,
pero sí es importante mencionar que ese dinero que pague el cliente usuario del servicio no será dinero perdido por ponerle un nombre, sino que ese IGB que se pague por usar el servicio localmente va a poder ser utilizado como crédito fiscal para la determinación del IGB que pague a la SUNAT. Entonces, en concreto, lo que tenemos es un tributo que no va a afectar a la empresa del exterior, que va a afectar como contribuyente al cliente usuario del servicio, pero que lo va a poder utilizar como crédito fiscal. Hablando en términos simples, lo que va a tener es una pérdida temporal de liquidez, que probablemente no determine tributariamente que uno se desanime de operar con la empresa no domiciliada, porque al final el cliente va a poder recuperar este IGB. Estamos hablando de tema de flujo, seguramente muy importante, pero de que se va a recuperar hay una norma que lo permite. Y ahora, si ya sabemos el marco general de tributos que afectan los pagos que efectuamos a los no domiciliados, nos habremos dado cuenta, haciendo el descarte del IGB que no aplica al servicio prestado por el proveedor del exterior, nos vamos a tener que circunscribir a un problema. La problemática que seguramente se han dado cuenta es que puede pasar una doble imposición, pero esta vez en el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de operaciones transfronterizas, donde cada país tiene su llamada potestad tributaria, es decir, su capacidad propia para decidir qué grava y qué no grava. Entonces, va a suceder casi con seguridad que si hablamos de operaciones internacionales, una misma ganancia va a estar gravada en dos países. Volvamos a nuestro esquema que lo hemos repetido tantas veces. Tenemos una empresa domiciliada en el Perú por el lado izquierdo y tenemos una domiciliada en el exterior por el lado derecho. En este caso, para el ejemplo que vamos a usar, vamos a pensar en España. ¿Por qué vamos a pensar en España? Porque con España no tenemos convenio para evitar la doble imposición, lo cual es sorprendente debido a que por muchos años tuvimos mucho comercio, muchas prestaciones de servicio y de ambos lados, pero nunca se concretó. Ni siquiera está previsto de manera cercana. Por lo tanto, vamos a usar el ejemplo un poco siguiendo la línea de lo que ya adelantó Carlos, que Perú no tiene una red de convenios muy grande. Tenemos unos 8 convenios para evitar la doble imposición y una norma comunitaria que nos une con los países de la comunidad andina. Pero tenemos a España con quien no tenemos nada de acuerdo. Tenemos en este ejemplo que la empresa española presta servicios digitales a la empresa peruana y se pacta una retribución de $10.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Como es un servicio digital y mencionamos anteriormente que al ser servicio digital la utilización es la que va a señalar y vincular con Perú esa renta que se tiene que pagar al no domiciliado, Perú va a tener que retener el 30% por impuesto a la renta. Pero no solo eso, el proveedor del exterior, en este caso en España, debe tributar un 25% sobre impuesto a las sociedades. Entonces, vamos a tener que esos $10.000 van a estar grabados en Perú y también van a estar grabados en España. Estamos hablando de un mismo sujeto grabado por una misma renta en más de un estado. En números simples, ¿qué pasa? Una factura de $10.000 va a someterse a una retención de $3.000 en Perú, los $2.500 aproximadamente que va a pagar por impuesto a la renta en su país, da un total de $5.500. Es una imposición total más o menos aproximada, con alguna variante seguramente en España, del 55%, que evidentemente hasta podría sentirse desproporcionado por no usar otro término. Entonces, si Perú opera con un país con el que no tenemos convenio, estamos hablando prácticamente de esta situación. ¿Cómo se soluciona esta doble imposición? Con lo que ya se ha anunciado, celebrando convenios para evitar la doble imposición, como el que tenemos celebrado entre Perú y Brasil. Es interesante este convenio celebrado entre Perú y Brasil y lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. ¿Cuándo entró en vigor? Está realmente desde el año 2010. En cuanto a las formalidades, si bien es cierto, en Perú hay muchos contribuyentes que han discutido si se requiere el certificado de acreditación de la residencia antes de hacer algún pago y aplicar el convenio. Es interesante e importante mencionarlo,
porque muchos contribuyentes han estado haciendo uso del convenio sin tener el certificado de residencia, es decir, sin que se presenten las credenciales de que formamos parte de ese convenio como residente de Brasil o como residente en Perú. Una sugerencia, si ustedes no lo tienen, hay contribuyentes que lo han conseguido ganar el tema en la vía judicial, pero se han demorado por lo menos 5 años en obtenerlo. Si es que todavía no han realizado operaciones, tengan presente ese trámite porque en principio es gratuito en ambos países la obtención de certificado de residencia ante su propia administración tributaria. ¿Qué es lo que estamos hablando acá entonces? Lo que habíamos mencionado anteriormente, que cada país tiene su propia potestad tributaria y puede determinar los conceptos que pueden estar grabados con impuesto a la renta en cada caso. Entonces, si volvemos mentalmente al ejemplo de Perú-España, como no tenemos convenio para evitar la doble imposición con ellos, tenemos que cada país no quiere, de hecho ejecuta la determinación y el cobro probablemente del impuesto a la renta que considera que según su norma interna le toca. Y lo que no está mal, realmente, porque somos independientes, cada país tiene su propia potestad tributaria, pero para eso existen los convenios, para llegar a consensos. En este caso, en el caso de Perú y Brasil y de los convenios que hemos estado mencionando anteriormente con el modelo OCDE para estos acuerdos contener algunas cláusulas que permitan compartir la tributación. Concretamente, el convenio entre Perú y Brasil se maneja bajo un criterio de tributación compartida en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que ambos países pueden gravar la renta, pero se establecen límites para cada país. Entonces, hay una tributación compartida, y lo vamos a ver a continuación, cuando se trata de servicios de asistencia técnica, servicios de consultoría, servicios en general, regalías, servicios técnicos, no necesariamente asistencia técnica, intereses y dividendos. Perú, en el ejemplo que vamos a dar, va a poder retener cuando eso califica de renta de fuente peruana, pero lo interesante es que eso que se retenga en Perú va a poder ser utilizado como crédito en el Brasil contra el impuesto a las sociedades o el impuesto a la renta que le toque pagar al proveedor. Y hay otros supuestos de tributación exclusiva donde el mismo convenio dice que un solo país grava y no los dos, pero establece limitaciones. En todos los casos, el convenio, como es, empiezan a hacerse concesiones de potestad tributaria, vamos a advertir eso. Pero en un país como el convenio con Brasil es un poco diferente porque casi todo lo que es servicios, que probablemente es mucho de lo que nos interesa el día de hoy hablar, sin perjuicio de todo lo demás, casi todos los servicios van a estar en un modo de tributación compartida, digamos. Esto vamos a aterrizarlo un poco más para no quedarnos simplemente con el concepto. En este convenio entre Perú y Brasil debemos tener presente que esto va de ambos lados. La explicación que vamos a dar es a propósito de poder aterrizar el convenio, pero realmente lo pueden pensar de manera inversa porque funciona de la misma manera. Salvo algunos matices eventualmente que la propia administración tributaria de cada país tenga respecto a determinados puntos, que puede pasar porque las administraciones tributarias suelen emitir criterios de interpretación, pero básicamente estamos hablando del mismo tratamiento para ambos países, como si fuéramos como clientes peruanos y proveedores de Brasil, o como si existieran clientes en Brasil y estamos viendo proveedores peruanos. Las reglas se aplican de la misma forma, solamente que para dar el ejemplo tenemos que decidir por un lado para poder optimizar el tiempo. En este caso, si, por ejemplo, se trata de servicios prestados de Brasil a Perú, digitales, de asistencia técnica, servicios técnicos, empresariales y de consultoría, imaginemos en la columna izquierda que no tenemos CDI. ¿Qué puede pasar? Que ambos países pueden gravar la renta, como lo que sucede con España, en el ejemplo que vimos. Y en el caso de Perú, se aplica para el servicio digital la tasa del 30%, la asistencia técnica, que cuando logramos cumplir con los requisitos puede ser rebajada hasta el 15%, y si no, manda el 30% de siempre, y otros servicios prestados en el territorio del 30%. Pero si tenemos el convenio, como lo tenemos, ahí está la base legal, el artículo 12, sí pueden gravar ambos países, pero aplicando el caso concreto, Perú no puede retener el 30% que pretendería, sino que solamente tiene la capacidad de retener hasta el 15% como límite.
Y no solo eso, como ya ha sido adelantado por Carlos, básicamente esa retención que se le hace en Perú va a poder utilizarla como crédito al momento de determinar el impuesto empresarial que le corresponda en su país, en Brasil. En el caso de las regalías e intereses provenientes de Perú, estamos hablando de que si no tuviéramos el CDI, ambos países pueden gravar la renta. En el caso de Perú, las regalías normalmente son sometidas a retenciones del 30% cuando se paga regalías al no domiciliado. En el caso de los intereses, pueden llegar a ser la tasa del 30% si son préstamos entre partes vinculadas, que es altamente probable que eso sea lo que ocurra, porque suele verse en la práctica que aun cuando exista, por ejemplo, una empresa constituida en Perú bajo los alcances de la primera parte de esta exposición, finalmente tienen accionistas de Brasil y en ocasiones suelen darse inyecciones de capital, no al capital mismo, sino como préstamo. Y al ser préstamos entre partes vinculadas aplica la tasa del 30%. Aplicando el CDI, ambos países pueden gravar, pero nuevamente hay un límite máximo. En concreto, Perú no puede aplicar la tasa del 30%, sino que está limitado al 15% y ese monto va a poder ser utilizado para la determinación del impuesto a la renta de la empresa proveedora en Brasil. Están también los dividendos. En este caso, el beneficio no se aprecia con tanta claridad como en los supuestos anteriores, porque si no tuviéramos CDI, como lo ponemos ahí, ambos países podrían gravar la renta. Y en el caso de Perú, la tasa del impuesto al dividendo es 5%, como lo hemos mencionado al inicio. Con el CDI, ambos países pueden gravar. En el caso de Perú, como máximo puede retener hasta un 10%. Es decir, si esa tasa del 5% por alguna razón cambiara y se incrementara, como ha sucedido en muchos países de Latinoamérica, el tope siempre va a ser el 10%. Y en beneficios empresariales, unos servicios que sean distintos a todos los servicios que hemos mencionado, existe la posibilidad de que sea solo un país el que grave, salvo que se genere un establecimiento permanente en el otro país. Entonces, ahí tendríamos que analizar de qué servicio se trata y por qué tiempo no va a estar sometido a retención, porque tendría que ser tributado solo en el país de residencia de quien provee el servicio. Esto es básicamente lo más relevante que tiene y que trae consigo el convenio para evitar la doble imposición. Son las pautas mínimas que todos debemos recordar si ya las conocen o empezar a considerar si es que recién estamos tomando conocimiento de ellas. ¿Y esto cómo se aprecia? Vamos a dar un ejemplo. Nuevamente, nuestro esquema de empresa domiciliada en el Perú y de empresa domiciliada en Brasil. Tenemos una empresa domiciliada en Brasil que, a diferencia de la empresa española, lo que está cambiando es el lugar desde donde se contrata al proveedor del servicio, presta servicios digitales a la empresa domiciliada en Perú y se pacta pues la retribución de $10.000 que hemos mencionado inicialmente en los ejemplos anteriores. En este caso vamos a aplicar el convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Brasil. Si se aplica el convenio, Perú solo va a poder retener el 15%, no el 30%. Y además debemos tener presente que esta retención va a poder ser utilizada como crédito en el Brasil. Eso sí que la empresa domiciliada en Brasil proveedora tributará con su tasa de impuesto corporativo del 25%, pero va a poder aplicar el crédito del tributo que ya pagó al ser sometido a retención en Perú. Es decir, supongamos, los $2.500 que tendría que pagar por renta en su país, le va a restar como crédito los 1.500 que le retuvo Perú. Entonces, eso implicaría que esa factura de $10.000 en Perú se somete a $1.500 de retención, en Brasil a $1.000 de pago de impuesto a la renta empresarial o corporativo o como se le denomine específicamente, y nos queda una utilidad, digamos, de la operación de $7.500. Obviamente, menos costos, estamos hablando solo del ámbito tributario. Claramente, para temas logísticos, esto puede valer muchísimo más, pero en lo tributario, por lo menos, vamos a apreciar que existe una imposición total del 25%, que prácticamente lo que haría es pensar y llevarnos a suponer que estamos hablando de que para la empresa proveedora de Brasil, si hablamos solamente de impuesto a la renta, que es el que distorsiona un poco la operación comercial porque es un costo que a veces no se suele recuperar, estamos hablando de que va a dar igual prestar servicios localmente como prestar servicios en el exterior.
siempre recalcamos que es solo desde el ámbito tributario. Seguramente a nivel de otros factores podría definirse de otra manera, pero la idea de este convenio es que sucedan cosas como las que están viendo. Lo mismo va a pasar en sentido contrario, la misma situación. En el caso de que vamos a invertir los papeles donde Perú sea el proveedor y el cliente esté en Brasil, va a suceder lo mismo. Al empresario que suponemos sería el proveedor del servicio a Brasil va a someterse a una retención, pero de todas maneras en Brasil solo se va a poder retener el 15%. Y si llega a Perú ese dinero, va a poder ser utilizado al momento de la determinación del impuesto a la renta empresarial como crédito a su favor. Entonces, la idea básicamente es que estemos en una situación de, digamos, neutralidad tributaria, donde lo que importe no es el costo tributario, sino la operación económica misma, el desarrollo de la actividad. Por ese lado es que puede valorarse mucho más el convenio para que nuestras decisiones comerciales no sean llevadas por una materia o una agenda tributaria, que en realidad lo que defina la vinculación de Brasil y Perú sea realmente la operación comercial. Entonces, para ir cerrando las cosas, algunos puntos clave para poder cerrar. Si es que estamos dentro de las dos fórmulas que iniciamos, donde existe la posibilidad de operar directamente en territorio peruano, o si decide el proveedor del exterior operar desde afuera, simplemente considerar algunos de esos aspectos, que en resumen irían así más o menos que por cualquier servicio prestado a clientes peruanos, si operamos como domiciliada en el Perú, pagaremos un impuesto a la renta del 29.5 sobre la diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos deducibles, sin perjuicio de hacer pagos a cuenta, y tenemos un IGB del 18% que se aplica localmente, más los otros tributos que hemos mencionado. Y además tener presente que dado que probablemente, que es altamente probable, que existan distribuciones de remesas a los accionistas del exterior. En Brasil, en este caso, si queremos aterrizarlo con nombre propio, hay que considerar que han impuesto a la renta del 5% sobre el monto que se acuerde distribuir. En el caso de que se opere desde Brasil, no localizando una sociedad en el Perú, vamos a tratar de resumir las cosas de esta forma para que nos llevemos estas ideas mínimas para poderlas recordar cuando estemos en pleno proceso de negociación. Por servicios calificados como asistencia técnica, si no existiera un CDI, la retención es 15 o 30% si no cumplimos con las formalidades. Como tenemos CDI con Brasil, Perú no puede retener más del 15%. Y ese monto va a ser crédito para el proveedor del servicio para ser utilizado en su país. El IGB no lo consideramos como relevante para la toma de la decisión, por lo que mencionamos que la empresa usuaria es la que lo paga y que al final lo recupera. Entonces estamos hablando de un tema temporal. Puede ser muy importante seguramente, pero estamos hablando de un tema de liquidez. Por ejemplo, asistencia técnica son estudios de factibilidad, proyectos definitivos de ingeniería y de arquitectura. En el caso de servicios prestados en territorio peruano o calificados como servicios digitales, si no tuviéramos el CDI, la retención es 30%, pero como tenemos el CDI con Brasil, la retención no puede ser más del 15% y ese monto retenido va a poder ser utilizado como crédito en el país del proveedor, en Brasil. El IGB nuevamente no consideramos que sea relevante porque básicamente lo paga el usuario y lo recupera al final. Ejemplos de servicios digitales, las plataformas digitales o los servicios de almacenamiento en la nube. Y en el caso que mencionábamos al inicio, en que no califique como renta de fuente peruana por servicios prestados de manera remota, que no califiquen como asistencia técnica o servicio digital, no aplicaría el impuesto a la renta. Son muy pocos los casos, pero no aplicaría el impuesto a la renta. Ejemplo de esto, servicios de back office que se presten de manera remota desde Brasil o servicios de consultoría general que se presten de manera remota desde Brasil sin que califiquen como asistencia técnica o servicio digital. Básicamente, estos son los aspectos que queríamos compartir con ustedes sin mayor pretensión, más que a que tengan presente que existe este convenio que puede facilitar las cosas, que logra incluso la neutralidad tributaria, que sería importante que se logre en todos los niveles, no es así.
pero que tenemos un convenio para evitar la doble imposición que normalmente va a generar una tributación compartida que nos va a poder permitir hacer que las relaciones negociales realmente que el negocio fluya y no que sea por una motivación tributaria netamente. Muchísimas gracias. Le devuelvo el pase a Silvio. Muchas gracias a la doctora Indira Navarro por tan interesante exposición. Ahora vamos a pasar, ya nos hemos superado la hora, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Les pedimos por favor a los dos expositores que sean muy puntuales en sus respuestas. Para Carlos han llegado dos preguntas. Carlos, ¿cuál es la retención del impuesto a la renta en los casos que se presten servicios profesionales de Brasil a Perú y viceversa? Veo que lo has contestado en el chat, pero sí me gustaría que lo digas verbalmente para la atención de los demás participantes, por favor. Sí, claro, Silvia, con mucho gusto. Antes que nada, quiero felicitar a Indira por su excelente presentación. Creo que ahí se ha abordado muchísimo todos los alcances del CDI y bueno, obviamente que para efectos prácticos, eh, me imagino que los asistentes a este webinar tendrán muchas preguntas como las que se han expuesto, las cuales las vamos a resolver y si tienen algunas otras, también las pueden continuar haciendo a través de nuestra cámara, de los canales correspondientes que con mucho gusto estamos a la orden. Con respecto a la consulta, a la primera, desde el punto de vista pragmático, si bien es cierto, la tasa, como bien nos refiere, la tasa del impuesto a la renta en cuanto a la retención, eh, y llega hasta el 15%, pero para efectos prácticos, por ejemplo, si es una empresa de servicios profesionales como es la consulta, eh, la, la retención sería del 15%, pero esta a su vez sería deducible para efectos de la empresa peruana, ¿no? A través de la tasa media, ¿no? Entonces, igualmente, este CDI hace que se beneficie las empresas, tanto brasileñas como peruanas, dado de que no habría una doble imposición en ninguno de los dos países. Y por otro lado, en vez de que haya una retención de un 30% o un 29,5%, que es la media internacional, en este caso solo para Perú-Brasil, en ambos casos serían del 15%. Igualmente, en el caso de personas naturales, sí, también es un caso similar al de personas jurídicas. Justamente, la segunda pregunta es, en el caso de personas naturales que prestan servicios profesionales de manera independiente, ¿qué tasa se aplica? Sí, es la misma tasa, tengo entendido, Ya. eh, salvo que exista, digamos, algún otro considerando, ¿no? Correcto. A ver, Indira, aquí hay varias preguntas para ti. Además de las dos formas que explica para la vinculación comercial entre Brasil y Perú, desde lo tributario, ¿existe alguna otra forma para considerar? Sí, realmente lo que hemos hecho al momento de hacer la presentación son las formas más usuales, las más básicas, pero básicamente se terminan combinando. La primera combinación, por ejemplo, que va a ocurrir es que por ejemplo, se crea una sociedad en Perú, pero que realmente todavía no tenga personal para poder prestar los servicios localmente, y esta misma sociedad en Perú va a tener que solicitar servicios a un proveedor de otro lado para poder lograr brindarlos. Entonces se van a terminar combinando ambas fórmulas. Otra cosa que también puede suceder, que es usual, es que se celebren contratos de colaboración empresarial, tipo un consorcio, por ejemplo, en donde participe un no domiciliado y un domiciliado, lo que también tendrá un tratamiento tributario. Realmente lo que va a terminar sucediendo es que esas dos fórmulas base se van a ir combinando, pero son las básicas, o sea, es lo que debemos necesariamente saber y sobre eso se van construyendo otras alternativas. Correcto. Preguntan, si es que tenemos la oficina principal en Brasil y decidimos constituir una sociedad en Perú porque varios de los clientes solo quieren comprar a locales, ¿existe algo que se deba resaltar más a nivel tributario? Sí, correcto. Si llegamos a esa situación,
y depende mucho la oficina o la empresa localizada acá en territorio peruano, mucho énfasis en la retención del impuesto a la renta que hemos mencionado, porque la remesa probablemente sea por ahí, pero también tengamos en cuenta que la empresa local es altamente probable que necesite de sus accionistas, que seguramente serán especialistas en la materia, y terminen dándose servicios entre las partes, donde también existirá imposición tributaria, pero siempre que sea Brasil y Perú en el marco del convenio para evitar la doble imposición, una tributación compartida como la que hemos dicho. Correcto. Un aliado nos pregunta, ¿solo nos parece o es que este CDI es diferente a los otros que tiene celebrado Perú? Sí es algo diferente, porque dentro del concepto de regalías, esto ya es a cuestión de revisar el CDI, se ha considerado todos los servicios que hemos mencionado cuando señalamos servicios técnicos, asistencia técnica. Realmente esa es la diferencia de nuestro CDI con los demás. Y probablemente ha sido producto de la negociación, porque el modelo no comprendía todos los servicios en tributación compartida. Sí, es diferente, es una buena aportación. Aquí han hecho un comentario. Yo tengo entendido que el certificado de la residencia ya fue determinado bajo una jurisprudencia donde ya no es obligatorio como requisito y menciona la casación 8380-2021 Lima. Sí, ¿Tienes algún totalmente. comentario? Sí. Sí, es cierto, por eso lo mencionaba, que muchos contribuyentes, eso me refería, no quería entrar en el detalle de una persona en específico, hay bastantes contribuyentes que han ganado ese tema de la formalidad del certificado de retención, pero yo los exhortaba al momento de hablar de que esto ha tenido que pasar por un proceso judicial. Estamos hablando de gente que ha ganado en una casación que ha discutido el tema por 5 años. Por eso yo lo mencionaba preventivamente. Si no estamos todavía en el tema y tenemos la posibilidad de obtener un certificado de retención, porque en Perú por lo menos la norma de obligatoriedad no ha sido derogada. Entonces podemos exponernos a pasar por otros procedimientos cuando de repente hacer ese trámite gratuitamente de manera preventiva nos quitaría un poco el tema del proceso judicial, ¿no? Correcto. Dos últimas preguntas, porque estamos volando con el tiempo. ¿El CDI funciona tanto para sucursales como para sociedades? No, no necesariamente en este modelo. No se lee directamente el convenio. Esto ya es que tendríamos que empezar a revisar el convenio, porque para que usemos el convenio tenemos que ser residente de uno o de los dos países. Y el concepto de residente, que es bastante técnico, señala que se entiende por residente a la persona jurídica o empresa que tributa por todas sus rentas. Y las sucursales no tributan por todas sus rentas en un país, tributan solo por las rentas que generan en ese país. Entonces, no es exactamente lo mismo. La última pregunta, ¿la retención se aplica siempre por el valor de la factura de servicios? Sí, si por ejemplo, si llegamos al caso de Perú o el ejemplo de Perú o el ejemplo de España, es sobre todo el valor de la factura, porque no se pueden hacer deducciones, simplemente llega el valor de la factura y en Perú, por ejemplo, el agente de retención, que es la empresa que paga, va a tener que aplicar la tasa que corresponda, si se trata de Brasil, en su mayoría 15% como límite. Conforme, ya por razones de tiempo debemos cortar aquí, pero como dijo Carlos, por favor, cualquier duda que haya quedado en el tintero o alguna otra pregunta adicional la pueden hacer a través de los canales de la Cámara de Comercio. Agradecemos nuevamente a nuestros dos expositores del día de hoy y paso el uso de la palabra al señor Carlos Vargas Alencastre, presidente del Comité de Fiscalidad Internacional de la CAMRAPIA, en que nos brindará las palabras del cierre del presente evento. Adelante, Carlos. Gracias, Silvia. Muchas gracias, muito obrigado a todos los participantes. Eh, Muchas gracias a todos, nuevamente a todos por su atención. Muchas gracias a Indira por su brillante presentación. Y yo creo que hoy hemos descubierto que los CDIs son de suma importancia para nuestros negocios, para nuestras operaciones, y por lo tanto, si es que queremos hacer negocios entre nuestros países, Perú, Brasil, debemos tomar mucha atención a estos convenios, sobre todo al nuestro de Perú-Brasil, y sobre todo estar bien atentos sobre los detalles. Esto en aras a que utilicemos en beneficio de nuestras operaciones estos CDIs.
sin más, agradecer a todos nuevamente y invitarlos a que participen, sean miembros de la Cámara, los que aún no lo son, y esperar cualquier consulta, a la espera de cualquier consulta, para poder resolverla con mucho gusto. Así que nuevamente muchas gracias y que tengan un buen día, una boa tarde para todos. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos y hasta una próxima actividad. Gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto damos por Gracias. finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en estos eventos. Si no nos vemos antes de fin de año, que pasen una linda Navidad compartiendo con sus familias. Muchas gracias y buena salud para todos. Adiós. Chao. Chao.